Torkington es el nombre de un autor católico mayor en edad, y por esa misma razón ha acumulado mucha experiencia, y él tiene una página web, ¿no? David Torkington, con K, torkington.com, donde comparte muchas reflexiones de espiritualidad cristiana y de lo que él llama el misticismo o la mística de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, cómo poder combinar la vida contemplativa con el tema de la vida cotidiana, la vida cotidiana de las familias, porque él es laico, él está casado, es abuelo, y él hace poco en su página web contaba una historia muy bonita, para de ahí comenzar a hacer una reflexión sobre la familia. Decía lo siguiente, que hace muchos años él tenía un plomero, fontanero, gafitero, como sea que se llame en los distintos países hispanohablantes, es decir, las personas que básicamente reparan tuberías, baños, etc. Y que él apreciaba mucho porque resolvía todos los problemas, los hacía siempre con una muy buena disposición, siempre era optimista, ¿no? Una de las cosas que detestamos de las personas que vienen a reparar muchas veces es: uy, esto es un problemón, uy, esto va a salir. Y detestamos eso, ¿no? Detestamos ese catastrofismo que muchas veces es simplemente pues catastrofismo profesional, y en otras ocasiones es hacernos creer que el problema es más grande para que simplemente estemos dispuestos a pagar más, ¿no? Pero él dice: no, cada vez que yo tenía un problema iba donde él, porque nunca cobraba de más, estaba dispuesto en cualquier momento, porque entendía que una emergencia, digamos, de tuberías puede ser una emergencia grave. Venía los fines de semana cuando era necesario. Dice que un día lo llaman para decirle que su hijo estaba enfermo en el colegio y que tenía que ir a recogerlo. Entonces él salió volando para recoger a su hijo y poder llevarlo a la casa, y David encontró su caja de herramientas. No tenía un maletín, digamos, sino tenía una caja con un asa. Y cuando vio esta caja, se dio cuenta que en la parte interior de la tapa de esta caja de madera decía en latín ad maiorem Dei gloriam, ¿no? La frase de San Ignacio de Loyola, para mayor gloria de Dios. Una frase muy hermosa que estaba puesta ahí en su caja de herramientas de trabajo. Y él dice: yo soy una persona católica, he sido por toda mi vida, y este fontanero a mí me ha ayudado durante años, y nunca, a pesar de su excelente disposición, pensé si era católico o no era católico. Y la oportunidad de ir a devolverle la caja de herramientas que se había olvidado hizo que al final su familia y la mía se volvieran muy cercanas. Y él dice: y esta era una de las familias más bellas que he visto en mi vida. Cuando finalmente comencé a hacerme amigo de él, de su esposa y de sus hijos, llegué a conocer, y estas son palabras suyas de David, ¿no? Dice: llegué a conocer a la réplica más cercana de lo que significa la familia según el plan de Dios y la manera como Dios nos va a amar en el cielo, ¿no? Y esta anécdota de la belleza de esta familia, que tiene un padre que hace un trabajo sencillo, común, honesto, pero que en estos otros aspectos de su optimismo, de su servicio, de su honestidad, ya habían signos precisamente de que era una persona especial, ¿no? Lleva al autor, a Torkington, a explicar cuál es su reflexión sobre el papel que la familia tiene en el plan de Dios. Y comienza haciendo esta reflexión. Dice: mira, muchos autores griegos y latinos, grecolatinos, se preguntaban, una vez que Jesucristo comenzó, mejor dicho, su predicación, es decir,
después de ser bautizado en el Jordán, ¿por qué su primera acción es ir a las bodas de Caná, en un pueblo galileo, en vez de comenzar inmediatamente con el ministerio público y a predicar? Porque tenía 30 años de prepararse. Y dice esto, muchas veces lo he escuchado de algunos autores católicos de habla inglesa, no criticando ni protestando, sino como una razón, digamos, curiosa, misteriosa. Y él dice, en el mundo semítico de donde viene Jesucristo, esta pregunta nunca se hizo, y por una sencilla razón. Hay que interpretar cuál es el gesto que Jesús quería dar yendo al nacimiento de una familia, precisamente en un matrimonio. Y él dice, es porque el reino que él iba a comenzar a predicar muy pronto tenía que estar basado en familias normales, y que era importante volver al amor humano ordinario que se manifiesta de forma extraordinaria. Tendría que ser el primer lugar que se vea transformado por el amor divino. Y esa es la razón de haber transformado el agua en vino, que, como el mismo Jesús dice, simbolizaba el reino, y que Jesucristo quiso hacer este simbolismo tremendo en una boda. ¿Recuerdan ustedes esos pasajes misteriosos, o ese intercambio misterioso con su madre, con la Santísima Virgen María? No tienen vino. Jesús responde, a ti y a mí, ¿qué? Todavía no ha llegado mi hora. Y la respuesta de la madre no es, perdón, no quería interrumpirte, no lo sabía. Es, ¿qué cosa entiende la madre? ¿Qué cosa entiende la Virgen María? Que su primera reacción es decirle a los trabajadores, hagan lo que Él les diga, haced lo que Él os diga. Y en consecuencia, la interpretación superficial de la respuesta de Jesucristo, que podría ser una respuesta agresiva, es más bien para revelar para el resto de la historia, así es como comienza mi hora, la hora de la salvación, la hora de la transformación del mundo. Y este cambio del agua a vino va a ser, como lo han enseñado múltiples padres de la Iglesia, repetidos por el mismo cardenal Ratzinger como teólogo. Se trata en realidad de el anticipo de lo que va a pasar con su vida, de la transformación del agua en vino, es decir, del agua en sangre, de su muerte derramando sangre. Pero ese simbolismo, recuerda David, ese gesto que es, digamos así, la apertura de su ministerio de salvación, no se produce por casualidad en un matrimonio. Jesucristo lo escoge. En Jesucristo no hay nada aleatorio, no hay nada a la suerte, no hay nada casual. Todo forma parte de su vida, de su mensaje. Y David sigue reflexionando, si no fuera así, la única forma en que el mundo pagano fue evangelizado fue en realidad a través de las familias. Y en muchas ocasiones la evangelización caía primero en la madre, en la mujer, que era la que era capaz de convertir al esposo, y luego con la conversión del esposo venía la conversión de los hijos. Entonces había todo un ciclo para convertir en primer lugar y ante todo a las familias, no solamente a los individuos. Y por si acaso, la evangelización exitosa de las tribus germanas de San Bonifacio, termina siendo mártir, ¿no?, matado por uno de estos jefes de las tribus germánicas, era básicamente, como cuenta el mismo San Bonifacio, esta forma de evangelizar a las tribus germánicas. Anunciaba el reino y normalmente las más receptivas eran las esposas. Una vez convertidas las esposas convertían al esposo. Pero acá no estamos hablando solamente de las esposas. El Bonifacio iba directamente a la esposa del cacique, del jefe, del rey. Y la conversión del rey suponía no solamente la conversión de sus hijos, sino la conversión de la tribu. David dice, ahora que estamos en una época de nuevo paganismo, no es el momento de otra vez ver en las familias
no solamente el primer lugar donde tenemos que evangelizar, sino también la primera fuerza evangelizadora. Las familias fueron las que terminaron transformando la sociedad europea. Y por si acaso, hay análisis históricos y sociológicos escritos por grandes autores que argumentan que el crecimiento de la cultura occidental hasta el éxito de hoy en día a todo nivel se basa en la transformación que produjo la cristiandad en las familias. El hecho de que las familias se convirtieran en monógamas, que los reyes, los caciques, etcétera, no tuvieran varias mujeres, que esa no fuera la norma, que la norma fuera la monogamia y que fuera el amor de una mujer, el amor de un varón de parte de su cónyuge, y que el bienestar que tuvo eso para la estabilidad de la familia y en consecuencia la estabilidad psicológica que generó en los hijos se transformó en la estabilidad social, en la constitución de pueblos sólidos con buenas normas, con un consenso social que era el consenso de la fe, y eso era propicio para una buena coordinación del trabajo, para el bienestar y para el progreso. Por eso es que él dice, hoy tenemos que volver a esta importancia, a descubrir otra vez la centralidad de la familia, especialmente sabiendo que la época que estamos viviendo no es solamente una época de nuevo paganismo, es una época de apostasía. Es decir, los primeros paganos no habían conocido a Jesucristo. Los paganos de hoy sí lo han conocido y lo han rechazado. Esa es apostasía. Y en consecuencia, las familias tienen que estar todavía más preparadas, no para evangelizar a un pueblo que es ignorante, que no conoce, pero que puede estar abierto a lo que no conoce. Acá estamos hablando de una civilización y de una sociedad que se ha vuelto hostil. Y precisamente este potencial enorme está en la familia. David, de alguna manera, completa la reflexión volviendo otra vez a los niños de su amigo el fontanero, el plomero. Dice, cuando tuve la oportunidad de conocer a sus hijos, me quedé sorprendido de ver, a pesar de cada uno de ellos se parecía físicamente a alguno de sus padres de alguna forma u otra, cada uno era completamente diferente, precisamente gracias al amor divino que recibieron a través de sus padres. Es decir, esta diferencia, esta unicidad de cada uno de los hijos, por más que se parezcan a uno de los padres, ahora ya tienen la contribución no solamente de cromosomas, sino la contribución de amor, de gestos, propio del matrimonio. El matrimonio, sigue diciendo David, es diferente de cualquier otro sacramento porque la pareja casada son los ministros del sacramento. Recuerden esto, lo he explicado en otras ocasiones, ¿no? El sacerdote o el obispo, en el caso de la confirmación, por ejemplo, de la ordenación sacerdotal, él es el ministro. En el matrimonio, los ministros, es decir, los que ejecutan, los que hacen posible el sacramento, son los esposos. Y el sacerdote es el testigo de este sacramento, ¿no? Es el testigo cualificado. Esto significa que este sacramento no solamente se ha realizado el día del matrimonio, sino que se va expresando y renovando en un amor que tiene que ser cada vez más generoso, de tal manera que ese amor entre el esposo y la esposa rebalsa y se derrama en los hijos, ¿no? Y por eso es que él dice que él entiende mejor, después de conocer esta familia, por qué el esposo puso esta frase de San Ignacio de Loyola, que se convirtió en el tiempo, aunque hoy día esté bastante abandonada, en el lema de la Compañía de Jesús, de los jesuitas: para mayor gloria de Dios.
porque es así como él y su esposa integraron y le dieron sentido a la vida familiar. Y David Torkinson termina diciendo, este es el primer principio de la vida espiritual, que nosotros no solamente conozcamos mejor y amemos mejor al Señor Jesucristo, sino que entendamos que este amor es un amor que debe derramarse hacia los demás, y el primer lugar donde esa sobreabundancia de amor está representada es el amor que rebalsa de los padres a los hijos. Que tengas un buen día.